Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela. Centros de preservación de especies convertidos en depósitos de animales. La mayoría de los zoológicos o espacios de encierro de animales en cautividad son propiedad del Estado, es decir, ahora están mucho menos protegidos, porque si no hay un Estado que proteja a los animales de manos de otros, sino que el Estado no va a proteger a los animales de sus propias manos. Falta de alimentos condenan la vida de animales en zoológicos venezolanos. El año pasado que hicimos una fuerte denuncia de los animales, que no había ni siquiera comida, que en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda los trabajadores bajaban alimentos de las matas. Hubo un tiempo que Ruperta duró sin comer, días sin comer. Después le reanudan la dieta normal y después le cambiaron la dieta por completo y empezaron a darle auyama y lechosa. Por supuesto, eso afectó a Ruperta y Ruperta pasará muchos meses para que ella se recupere, para recupere su peso. Zoológicos, ¿qué está pasando? Productores ganaderos entre la espada y la pared debido a la inseguridad personal y material. Es obligado, tienes que pagar una vacuna mensual a ellos y te llegan a tu casa, te ubican, te tienen ubicado tu familia, tus hijos, donde estudian, donde viven. A ellos no les importa si tu unidad de producción en ese momento está siendo productiva. Por auge de inseguridad en el campo, abandono de centros de producción ganaderos golpea la economía nacional. Ya los obreros que uno tiene en la finca o compañeros de trabajo, como uno dice, no quieren ni estar en la finca, ni dormir en la finca, porque ya de las 6 en adelante eso es, bueno, demasiado peligroso que un obrero se quede en la finca. Robo de ganado. Dramática situación económica en la isla de Margarita pone en jaque a Centro de Investigación Científico Marino. Aquí vienen los niños a estudiar, a ver cómo es la broma, pero ahora, ¿cómo se va a ver si todo está cerrado? Los pescadores también ya dejaron de traer. Sí, señor. Ya no volvieron más a traer nada, porque ¿cómo lo van a traer si eso está cerrado? No hay con dónde trabajar y así no se puede vivir. Por falta de recursos económicos, cierre de puertas del Museo Marino de Margarita. Que hay muchas especies que se están perdiendo por falta de mantenimiento, el turismo está un poco caído, pero mi llamado es a todas esas personas que pueden hacer colaboraciones para que aporten y rescatar lo que es el Museo Marino. Museo del Mar. Durante el año 2016, por lo menos 50 animales murieron por falta de comidas y medicinas en zoológicos venezolanos. Los animales son seres fascinantes. Imponentes, fuertes, exóticos, con cualidades extraordinarias, forman parte de la gran biodiversidad del mundo que acoge a todos los seres vivientes. Sin embargo, muchos de ellos son, por una u otra razón, condenados por los humanos a vivir en cautiverio, lejos de sus entornos naturales y además, en muchos casos, sometidos a una existencia llena de penurias. Los animales exóticos es algo que no lo podemos negar, son fascinantes, ¿no? Y el hecho de tener un contacto y tener incluso no solamente a veces de verlo, sino poder acercarte lo más posible sin el riesgo de ser atacado por el animal, genera una fascinación. Y es que en Venezuela los zoológicos, en vez de ser centros de preservación de especies, se convirtieron en simples depósitos de animales colocados a la mirada del público, que los ve deteriorarse día tras día. Las condiciones que Ruperta estaba no estaban unos días atrás, unos meses atrás. Entonces, cuando tú ves esas condiciones de que la piel le cuelga, se le ven las costillas, que la ves deprimida. Una situación país complicada que afecta de manera más acentuada a los que no tienen voz. El problema más crítico es que la comida no llega de manera oportuna, no llega de manera variada, y desde hace muchísimo tiempo, por lo menos en el caso del zoológico de Caricuao, habían 6 años
que no llegaban medicinas. Lugares que deben ser recuperados y pensados para el bienestar de las especies que allí habitan, con la finalidad de brindarles a ellos algo de lo que les quitamos al arrebatarles su libertad. El hecho de que el animal esté comiendo, que el animal esté gordo, que el animal esté tratado con veterinario y esté tratado con alimentación no quiere decir que esté bien, porque un delfín encerrado en un estanque es un delfín encerrado en un estanque. Zoológicos. ¿Qué está pasando? Las alarmas de ambientalistas y defensores de la fauna silvestre se encendieron nuevamente con el caso del elefanta Ruperta. Por cierto que las autoridades del Parque Zoológico de Caricuao informan que Ruperta, la conocida elefanta del lugar, presenta un cuadro estomacal que ha generado una pérdida importante de peso. De acuerdo a información oficial, la mamífero de 47 años debe tener un peso físico de 6 a 7 toneladas y actualmente pesa 4. Autoridades del Parque Zoológico de Caricuao manifiestan que los espacios destinados para los productos alimenticios del animal se encuentran a su máxima capacidad, por lo que niegan que su situación sea por falta de alimentos. Aseguran que es consecuencia de una enfermedad que ha presentado en las últimas semanas. Esto hay que investigarlo más a fondo. Aquí bueno, creo que hoy se despertó como que un llamado de atención gubernamental a que esto se investigue más y bueno, que verdaderamente esos alimentos primero sean destinados para esos animales y segundo que se les estén dando las raciones necesarias requeridas. Hoy es ella, en el 2013 fue Felipe. Encuentran mutilado a Cunaguaro del zoológico de El Pinar. Según informó el Ministerio Público, el animal se produjo él mismo las heridas debido al estrés del encierro. Un año antes, Maracay lloró a Lucky. Muere elefanta del zoológico de Maracay. Según se conoció, el animal se tragó una cuerda. Detrás de estos casos, muchos otros menos conocidos. La situación en la actualidad no solo se sigue repitiendo, se agrava. Los zoológicos en Venezuela atraviesan una grave crisis. En ello, todo tipo de animales viven en precarias condiciones de salud y alimentación. Además de ello, estos seres son sometidos a vivir encerrados sin nunca haber cometido ningún crimen. La situación de los zoológicos del país, según especialistas, se encuentra en estado crítico. La falta de alimentos para las diversas especies parece ser hoy el problema principal. No compran lo necesario, por eso es que decimos que no es variada, porque comprar auyama y lechosa, que es lo que han comprado en los últimos tiempos, porque compran fruta pero muy poca, compran acelga pero muy poca. La carne que llega porque hay un convenio con el hipódromo, pero entonces no llega el pescado con la frecuencia que debería llegar. Entonces lo que se requiere es que sea de manera oportuna. Además presentan constantemente problemas con las cavas de refrigeración, que son insuficientes para conservar lo que llega. Si no hay buena refrigeración, tanto en la cava del Parque Generalísimo Francisco de Miranda como en la Parque del Zoológico de Caricuao, los alimentos se contaminan y así se lo dan a los animales, porque pese que nuestros técnicos dicen que no se lo den, el jefe dice se lo tienen que dar porque es lo que hay. En el caso puntual de Ruperta, una elefanta que habita en el Zoológico de Caricuao, su repentino deterioro físico llamó la atención de visitantes del parque. Lo que nos han comentado acá es que no necesitan los alimentos porque el elefante lo están alimentando bien, que sufrió un cuadro diarreico, una caída por debilidad. No nos están aceptando los alimentos porque dicen de que necesitan unas normas sanitarias. Por el problema que estamos viviendo, para nadie es un secreto la situación económica que está viviendo el país. Ruperta también fue afectada, los animales de los parques zoológicos también han sido afectados por la cuestión alimentaria. ¿Qué pasó con ella? Bueno, se deshidrató, tuvo 2 días porque ya venían 2 semanas consumiendo pasto y auyama y eso produjo en ella una situación de diarrea. Explica Marlene Sifontes, secretaria de Organización de Imparques y miembro del sindicato de este organismo, que los constantes cambios de dieta le ocasionaron complicaciones. La verdad es que Ruperta se cayó por su debilidad. Ruperta ha perdido mucho peso. Nosotros con absoluta responsabilidad decimos que Ruperta no está senil. Ruperta lo que refleja es el estado de complejidad del cambio que le hicieron en la alimentación. Ella venía con una dieta completa, luego dura un tiempo. El año pasado hicimos una fuerte denuncia de los animales, que no había ni siquiera comida, que en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda los trabajadores bajaban alimentos de las matas, como eran los mangos, ¿verdad? Hubo un tiempo que Ruperta duró sin comer, días sin comer. Después le reanudan la dieta normal y después, por obra y gracia de un jefe,
le cambiaron la dieta por completo y empezaron a darle auyama y lechosa. Por supuesto, eso afectó a Ruperta y Ruperta pasará muchos meses para que ella se recupere, para recupere su peso. Además de la atención médica y alimenticia que el animal necesita, algunos especialistas como Roger Pacheco Eslava, director nacional de Anima Naturalis, expresa que hay otras cosas que los animales gregarios, seres que viven en manadas al igual que las personas, necesitan en su vida y que un zoológico jamás podrá brindarle. Si a una persona le da cáncer, ¿no? Difícilmente va a sobrevivirlo o va a enfrentarlo solo. Es decir, la persona para sobrellevar y poder superar una etapa de cáncer necesita de la familia. Necesita el apoyo de la familia, el apoyo de los compañeros, el apoyo de los amigos. Lo mismo pasa con los elefantes. Ahora, una elefanta que tiene un cuadro de desnutrición, para poder superar eso, para poder superar su enfermedad o las cosas, puede tener una obstrucción gástrica, puede tener muchas cosas, lo puede superar obviamente con tratamiento médico, pero ella lo que necesita realmente es el apoyo de su familia. Puntualizan que aunque el caso de Ruperta se popularizó, no es el único y que los problemas se han venido agravando tanto por la situación del país como por el desconocimiento en la materia de los directores que llevan cada uno de los parques. Murió una llama en el parque zoológico, eso no se ha dicho. Y murió también un chivo, y murió porque ahorita no está recibiendo dieta completa, porque por lo menos la zanahoria que llega al zoológico de Caricuao se la están dando a Ruperta. Y ya a estos animales le están dando excesos de alimentos concentrados. Por supuesto, yo siempre he dicho que las cárceles, los psiquiátricos, los geriátricos y los zoológicos son el reflejo de un país. Las personas que han estado al frente en el instituto desde el 2011 hasta la fecha, excepto que ahorita hay un nuevo presidente, son personas que no están identificadas con la misión del instituto, como es preservar nuestras áreas y nuestros parques. Hay muchas personas que no tienen ni siquiera nivel académico, y no solo que no tienen nivel académico, sino que tampoco se dejan ayudar por el personal profesional, y han puesto al personal profesional de lado a jugar bancos, le quitan sus funciones y ponen al frente personas que no son idóneas y que nada saben de la materia. En la próxima parte, vida en riesgo de animales en cautiverio por falta de atención. Y nosotros nos enteramos que murieron 6 guacamayas por un estudio de INSAI, donde reveló que las 6 guacamayas del Parque Zoológico de Caricuao murieron por salmonela y por Newcastle, al igual que los 2 búhos del Parque del Este. La realidad de los animales nos duele a nosotros como ambientalistas y como defensores de los que no tienen voz. Y más adelante, Museo Marino de Margarita, sin recursos económicos para exhibición de especies y operatividad científica. Casi el 90% de sus recursos ingresaban por este concepto de taquilla. El otro 10% pues nos llegaban de algunas donaciones de personalidades y algunas instituciones privadas y públicas. Teníamos una plantilla de 30 empleados y nos obligó pues a hacer una reestructuración de tal manera que tuvimos que recurrir a un cierre temporal hasta que las condiciones mejoraran y despedir a 14 trabajadores. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Porque es un derecho del pueblo y de todos los ciudadanos podernos expresar. Si no hay libertad de expresión, pues no hay democracia. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela.
Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. En zoológicos como el de Caricuao, tigres y leones han tenido que ser alimentados con mangos y auyamas para suplir la carne que requieren. ¿Hasta cuándo sigue manejándose la alimentación de los animales en el parque zoológico sin cumplir con la normativa? El problema del parque básicamente es que ha venido estando manejando por criterios políticos, no criterios ambientalistas. Mantener animales en zoológicos va más allá de simplemente tenerlos cautivos. El no atenderlos con los mínimos requerimientos de alimentación, espacio y seguridad coloca a diario sus vidas en peligro. Mes de marzo, año 2011. Hipopótamo de Caricuao muere tras ingerir pelotas. Mes de agosto, año 2016. Muere caimán del zoológico de Bararida por tragar plástico que le arrojaban. Es natural que en los zoológicos los animales no mueran de vejez, no solamente por el hecho de las dietas, a veces la masa es inconsciente y a veces por jugar le están dando snacks a ciertas especies de fauna silvestre creándole obstrucciones intestinales. En las necropsias que se le hace a todos los animales encontramos obstrucciones gástricas o obstrucciones intestinales de cosas que no debieron haber comido y que obviamente le llegó por esto. La escasez de medicinas es otro de los graves problemas de las clínicas veterinarias que se encuentran dentro de los zoológicos nacionales. Desde hace muchísimo tiempo, por lo menos en el caso del zoológico de Caricuao, habían 6 años que no llegaban medicinas. Ahorita, hace 15 días, llegaron medicinas para a nuestra elefanta Ruperta, ¿verdad? Que fue para hidratación y los antibióticos, pero ahí no han llegado vitaminas. El zoológico de Caricuao, el hospital no está bien dotado. Debe levantarse realmente un análisis de todos los zoológicos y del requerimiento que deben tener cada zoológico en Venezuela, tanto en la parte medicinal como en la estructura. La infraestructura de muchos parques están deterioradas totalmente. O sea, debe haber una motivación hacia el mejor de esos espacios. Además de ello, muchos animales no han sido tratados por especialistas calificados. La situación ha sido denunciada por cuidadores y trabajadores de los parques. Mes de noviembre, año 2016. Muere oso del zoológico de Maracay. El oso llamado cariñosamente Bebé fue operado pues padecía cáncer en una de sus patas. Luego de la intervención, el animal empezó a deteriorarse. Aunque los directores del zoológico fueron alertados del estado del animal por sus cuidadores, los mismos no buscaron la ayuda necesaria y, según ellos, lo dejaron morir. También se cuestionó que los veterinarios le pasaran al oso anestesia general. Se niegan porque eso es decir, es verdad, estamos necesitados y no lo queremos aceptar. Pero hay una realidad que no la puedes tapar con un dedo. O sea, la realidad de los animales nos duele a nosotros como ambientalistas y como defensores de los que no tienen voz. A esta problemática se suma que el personal que labora en los sitios no tiene los insumos suficientes para tratar cualquier eventualidad de salud que se presente con las diferentes especies, poniendo muchas veces en riesgo su bienestar y el de los visitantes. El año pasado estaban contabilizados más de 50, pero ahorita podemos decir que la cantidad de animales muertos es uno de los secretos más guardados de un parque, porque nosotros nos enteramos que murieron 6 guacamayas por un estudio de INSAI, donde reveló que las 6 guacamayas del Parque Zoológico de Caricuao murieron por salmonela y por Newcastle, al igual que los 2 búhos del Parque del Este, y se sabe por la preocupación de los trabajadores que pueden ser contaminados. Comenta además que cuando los animales mueren, tampoco parece haber un trato digno para ellos. Todavía nosotros, a los que trabajamos en el parque, tenemos abierta el alma cada vez que hablamos de Lucky, la elefanta del zoológico Las Delicias, donde la picaron porque no había cómo trasladarla una vez muerta. La llenaron de cal, al igual como hicieron con la hipopótama safari. A simple vista se puede notar que la calidad de vida de la mayoría de los animales que viven en los parques zoológicos nacionales es tan reducida como los espacios en los que ellos habitan.
Pero ¿cómo exigir que se respeten los derechos de estos animales cuando por ley no los tienen? Es una ley para la protección de la fauna por el hecho de la diversidad biológica, pero no para la protección porque son seres sintientes. Por consiguiente, no hay un tipo de regulación sobre zoológicos, sobre acuarios, sobre parques temáticos, etc. Entonces, el marco legal está precisamente a esta ley. En el 2004 estuvo la ley para la diversidad biológica y también está la ley penal de ambiente, pero ninguna habla de los derechos animales. Es decir, hoy por hoy en Venezuela no hay una ley que defienda los derechos de los animales porque tengan derechos de por sí. Y aunque el bienestar de estos seres debe ser responsabilidad del Estado, es este mismo el que los somete a sobrevivir en injustas condiciones. La mayoría de los zoológicos o espacios de encierro de animales en cautividad son propiedad del Estado, es decir, ahora están mucho menos protegidos, porque si no hay un Estado que proteja a los animales de manos de otros, sino que el Estado no va a proteger a los animales de sus propias manos. Mes de febrero de 2017. Murió puma en Caricuao por presunta negligencia. Se conoció que el puma fue atendido por un veterinario adscrito a Misión Nevado, ya que el especialista regular estaba de vacaciones. Según se supo, al animal se le aplicó una cantidad inadecuada de anestesia, lo que le causó la muerte. Otras versiones dicen que la misma, además, estaba vencida. Explica este experto que lo primero que debemos cambiar es la forma en que la mayoría de las personas siguen viendo a los animales. Es decir, los consideran cosas, no seres vivientes, no seres con capacidad de sentir. Lo ven como colecciones o exhibiciones, como si estuviera guardando barajitas de béisbol o del Mundial de Fútbol. Insiste que los zoológicos en el país y en el mundo deben tener un nuevo concepto, espacios pensados para beneficiar a los animales, no para encarcelarlos. Podemos realmente tenerlos como centro de investigación, centro para la recuperación de diferentes especies. Podemos crear nuestros propios santuarios y podemos crear nuestros propios espacios precisamente para que los animales puedan desenvolverse. Múltiples organizaciones ambientalistas continúan a diario luchando por los derechos de los que no tienen voz. Insisten que respetar la vida de los animales es lo único que nos hará realmente humanos. Dice una sabia frase de Gandhi que un país y una sociedad puede juzgarse por el trato que le da a sus animales, afirmación que deja a Venezuela y a la mayoría de los países del mundo en deuda con ellos. O sea, nosotros no podemos dejar de participar, no podemos dejar que esos animalitos estén allí en cautiverio y no se les preste atención. O sea, hoy es Ruperta, pero es que no queremos que sea Ruperta ni ningún animalito más. Dejar de verlos como objetos y empezar a considerarlos como seres que sienten, que padecen y que merecen ser felices, nos hará darles el puesto que les corresponde como habitantes de este planeta. La nueva generación ya entiende de una u otra manera que los animales tienen derechos y que se deben respetar los derechos, pero tenemos que dar instituciones que refuercen esa mentalidad que le estamos creando. Luchar por sus derechos, dejar de utilizarlos y respetarlos como iguales, quizás podría ser un primer paso para que los humanos empecemos a compensarles lo mucho que les hemos quitado. En la próxima parte, incremento de inseguridad en el campo venezolano afecta a producción ganadera. Con el problema del secuestro, con el problema del maltrato, ya no podemos estar en la finca sino hasta una hora de 4 de la tarde para tratar, depende de la distancia que quede la finca, tenemos que tratar de salir antes que oscurezca. Y más adelante, Museo Marino de Margarita, sin recursos económicos para exhibición de especies y operatividad científica. Casi el 90% de sus recursos ingresaban por este concepto de taquilla. El otro 10% pues nos llegaban de algunas donaciones de personalidades y algunas instituciones privadas y públicas. Teníamos una plantilla de 30 empleados y nos obligó pues a hacer una reestructuración de tal manera que tuvimos que recurrir a un cierre temporal hasta que las condiciones mejoraran y despedir a 14 trabajadores. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Claro, porque allí es donde parte todo, ¿no? Para que todos tengamos la misma igualdad para discernir y poder adoptar a una opinión hacia los demás. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones.
el de investigar y recibir informaciones y opiniones. Y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. El tema de la inseguridad se ha convertido en el primer gran problema de los ganaderos de Venezuela. La mayoría de los productores no viven dentro de la unidad de producción. El abandono de la finca de nosotros ante la inseguridad es grave porque nos están secuestrando nuestros hijos. En Venezuela operan no solamente bandas delictivas juveniles, o lo que en otras partes se llaman bandas criminales emergentes, sino que operan también organismos que están no solamente muy bien organizados, sino que tienen toda una red, un desarrollo muy bien estructurado, que se utilizan también para el tema de contrabando de atracción. Ya de las 6 en adelante, eso es, bueno, demasiado peligroso que un obrero se quede en la finca. Es obligado, tienes que pagar una vacuna mensual a ellos. La gente ahora tiene miedo de ir a la finca, tiene miedo de vivir en el campo y incide, por supuesto, negativamente en la producción. Hoy podemos asegurar que el sector rural venezolano no solamente está desguarnecido, sino que incluso no nos sentimos seguros con los funcionarios de la Guardia Nacional que están a lo largo y ancho desplegados en todo el territorio nacional. Robo de ganado. Para la Federación Nacional de Ganaderos en el país, el principal problema que afecta a los centros de producción es el fenómeno de la inseguridad, tanto personal como material. En Venezuela operan no solamente bandas delictivas juveniles, lo que en otras partes se llaman bandas criminales emergentes, las BACRIM, sino que operan también organismos que están no solamente muy bien organizados, sino que tienen toda una red, un desarrollo muy bien estructurado, que se utilizan también para el tema del contrabando de extracción. La acción delictiva en el territorio nacional tiene su modalidad según la región donde se ubica el productor ganadero. Cuando tú te vas más hacia el centro, encuentras como el crecimiento del secuestro y la extorsión, que en un momento estuvo como principal problema en Occidente, se ha rodado hacia el centro del país y se ha convertido en todo lo que es el centro del sur de Aragua, del estado Guárico, Cojedes y Anzoátegui, en una gran red también en la zona del estado Miranda, en una gran red de secuestros y extorsiones que hacen que sea el principal problema hoy del sector ganadero nacional. Ante el análisis gremial sobre la incidencia delictiva en la zona central del país, nos trasladamos hacia los centros de producción ubicados en el estado Guárico para pulsar la opinión de ganaderos. Uno de los factores que más está incidiendo actualmente en la producción agropecuaria es el abigeato y la inseguridad. No solamente dentro del campo, sino dentro de las casas. Con el problema del secuestro, con el problema del maltrato, ya no podemos estar en la finca sino hasta una hora de 4 de la tarde para tratar, depende de la distancia que quede la finca, tenemos que tratar de salir antes que oscurezca. Hoy nos trasladamos a los centros de producción del estado Guárico para presentar un trabajo sobre el robo de ganado y la extorsión a productores. La extorsión que naturalizó el llamado pago de vacuna promovido por bandas organizadas que operan entre las poblaciones de Chaguarama y Valle de la Pascua forman parte de los dolores de cabeza entre los productores. Es obligado, tienes que pagar una vacuna mensual a ellos y te llegan a tu casa, te ubican, te tienen ubicado tu familia, tus hijos, donde estudian,
donde vives, a ellos no les importa si tu unidad de producción en ese momento está siendo productiva. La Federación Nacional de Ganaderos también destacó el aumento de los delitos por abigeato, así como los productores denuncian a los mataderos clandestinos que ponen en riesgo la salud de la población ante la falta de control sanitario. El número de animales que se perdían por abigeato en el histórico que habíamos manejado de forma continua a través de todos estos años, no pasaba de unas 1.300, 1.500 reses a nivel nacional mensual. Ahora eso se ha ido por encima de las 14, 15.000 reses mensuales. Se lo ha puesto fácil a los cuatreros que llegan a las fincas, reúnen, encuentran el ganado reunido y vienen ya con camiones y cargan no solamente con el ganado, sino con todos repuestos, maquinarias, implementos e insumos que puedas tener en la finca. En el matadero hay un veterinario que ese ganado lo chequea, ve que ese ganado esté apto para la matanza, para el consumo humano, cosa que no es la que hacen los que se van a robar el ganado a los potreros, a la finca, y lo venden quileado por ahí en las calles. Otro de los factores que se suma a la problemática del sector productivo es la falta de confianza hacia los organismos de seguridad. En ocasiones la gente ni siquiera denuncia. No se toma la molestia de denunciar porque sale robado 2 veces. Porque cuando va a poner la denuncia le quieren cobrar un adelanto para la gasolina, para la movilización de los efectivos, que al final no termina en nada. Las antiguas brigadas rurales que de alguna forma estaban cercanas al productor han desaparecido totalmente, y hoy podemos asegurar que el sector rural venezolano no solamente está desguarnecido, sino que incluso no nos sentimos seguros con los funcionarios de la Guardia Nacional que están a lo largo y ancho desplegados en todo el territorio nacional. En la próxima parte, impunidad ante el delito de robo de ganado representa principal llamado de productores. Cuando tú consigues a alguien que, como dicen aquí, lo conseguimos encima de la res, descuartizándolas, lo agarramos, lo llevamos, lo amarrado. Cuando logramos conseguirlo, lo llevamos amarrado y lo entregamos en la Guardia Nacional, y a los 2 días está el señor en la calle otra vez sacándonos la lengua. Y más adelante, Museo Marino de Margarita, sin recursos económicos para exhibición de especies y operatividad científica. Casi el 90% de sus recursos ingresaban por este concepto de taquilla. El otro 10% pues nos llegaban de algunas donaciones de personalidades y algunas instituciones privadas y públicas. Teníamos una plantilla de 30 empleados y nos obligó pues a hacer una reestructuración, de tal manera que tuvimos que recurrir a un cierre temporal hasta que las condiciones mejoraran y despedir a 14 trabajadores. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Porque somos ciudadanos y tenemos derecho. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. La impunidad es uno de los factores que incide más en la delincuencia. En realidad no tenemos apoyo ni desde los organismos jurisdiccionales ni de los tribunales.
el abandono de la finca de nosotros ante la inseguridad es grave porque nos están secuestrando nuestros hijos, no solamente se conforman con llevarte el queso de la finca, de llevarte el ganado. No solamente los dueños de las unidades de producción y familiares son víctimas de la acción del AMPA, sino también empleados de las fincas a quienes les roban sus pertenencias y son maltratados por la delincuencia. Ya los obreros que uno tiene en la finca o compañeros de trabajo, como uno dice, no quieren ni estar en la finca, ni dormir en la finca, porque ya de las 6 en adelante eso es, bueno, demasiado peligroso que un obrero se quede en la finca. La gente campesina, nuestros empleados, los que nos ayudan, los que colaboran con nosotros dentro de las unidades de producción, ellos mismos son violentados, les llevan la ropa, los maltratan, ya no se consigue personal para trabajar en la finca por esa misma situación. Los niveles de inseguridad en los centros de producción tiene también como consecuencia que la herencia de trabajo que se vea afectada, porque el productor ahora evita que sus hijos se involucren de manera directa con el oficio ante la posibilidad de un secuestro. En realidad no tenemos apoyo ni desde los organismos jurisdiccionales ni de los tribunales. El tema de la vialidad es pésimo, el tema del alumbrado, de la electricidad es peor. No podemos ni siquiera nosotros ir a la finca, mucho menos pensar en involucrar a nuestros hijos, a nuestras generaciones de relevo en la actividad. El temor de los ganaderos ante la inseguridad personal y bienes materiales ha generado que algunos abandonen los centros de producción, mientras que otros luchan por mantenerse en actividad. La gente ahora tiene miedo de ir a la finca, tiene miedo de vivir en el campo y incide, por supuesto, negativamente en la producción. Los productores, en una dinámica de apoyo ante una eventualidad, han avanzado hacia el terreno preventivo, con el propósito de evitar un secuestro o a su vez recuperar equipamiento de la agroindustria. Cuando sabemos de algún evento inusual, rápidamente nos interconectamos, tratamos de ir hacia donde están las alcabalas o de mandar un mensaje rápidamente. Estamos colocando chip en los tractores, porque el robo de tractores también es un tema delicado, en los camiones. Cuando ocurre algo de eso, bueno, se activa una red importante, por eso que los gremios son tan fundamentales hoy día. Para finalizar, los productores coinciden en una revisión de la estructura de justicia para evitar la impunidad en el país. La exigencia de los ganaderos ante la acción policial para minimizar los delitos se concentran principalmente en hacer frente a la impunidad. La impunidad es uno de los factores que incide más en la delincuencia. Cuando tú consigues a alguien que, como dicen aquí, lo conseguimos encima de la res, descuartizándolas, lo agarramos, lo llevamos, lo amarrado. Cuando logramos conseguirlo, lo llevamos amarrado y lo entregamos en la Guardia Nacional, y a los 2 días está el señor en la calle otra vez sacándonos la lengua. A pesar del panorama complejo en materia de seguridad ciudadana en los espacios dedicados a la producción ganadera, la Federación Nacional no pierde el optimismo en avanzar mediante el método de la organización gremial. Quiero ser muy optimista, porque todos los días se suman gremios, los productores entienden la necesidad de reagruparse, entienden que la forma de protegerse es estar unidos, de crear redes vía telefónicas, vía satelitales, que de alguna forma actúan de manera inmediata con algunos funcionarios que, reitero, no son todos los funcionarios que realmente están alejados del deber ser. En la próxima parte, Museo Marino de Margarita, sin recursos económicos para exhibición de especies y operatividad científica. Casi el 90% de sus recursos ingresaban por este concepto de taquilla. El otro 10% pues nos llegaban de algunas donaciones de personalidades y algunas instituciones privadas y públicas. Teníamos una plantilla de 30 empleados y nos obligó pues hacer una reestructuración de tal manera que tuvimos que recurrir a un cierre temporal hasta que las condiciones mejoraran y despedir a 14 trabajadores. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Es muy importante. Es una forma, digamos, de que tiene el ser humano, ¿no? De expresar sus sentimientos, sus pensamientos ante cualquier situación. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Tuvimos que recurrir a un cierre temporal. Este museo, a lo largo de más de 2 décadas, ha servido como fuente de conocimiento para generaciones enteras dentro y fuera de Nueva Esparta. Es lamentable que esté encerrada, ya que esto es un museo prácticamente único en Venezuela. El descenso de visitantes nacionales e internacionales también ha impactado de manera negativa en este recinto marino. Esto era una zona turística. Aquí llegaban muchos los turistas a ver el museo, bañarse en el mar. Entonces, ahora no pueden hacer nada. Les mostraremos a ustedes el impacto que ha traído esta medida a la labor científica, educativa y comunitaria. Teníamos una plantilla de 30 empleados. El turismo está un poco caído. Afecta a la gente. Y eso no puede ser así. Museo del Mar. Según las estadísticas aportadas por la Fundación Museo del Mar, encargada de la administración de este espacio, en el 2015 registraron 80.000 visitantes. El museo se mantiene realmente por recursos propios. Esto quiere decir lo que paga el visitante para conocer sus exhibiciones y sus instalaciones. Luego, en el 2016, apenas contabilizaron 30.000 entradas. Autofinanciaba, vamos a decirlo. Casi el 90% de sus recursos ingresaban por este concepto de taquilla. El otro 10% pues, nos llegaban de algunas donaciones de personalidades y algunas instituciones privadas y públicas. Proyecciones que indicaban se avecinaba una crisis presupuestaria profunda, consecuencia del agravamiento de la situación económica que vive el país y la cual no escapa Margarita. Nos afectó terriblemente con las entradas, se paga nómina, se paga el mantenimiento general y los servicios básicos. Por lo que directivos acordaron la reestructuración del lugar, como el cierre temporal desde el 1 de noviembre de 2016 y el recorte de la plantilla del personal. Teníamos una plantilla de 30 empleados y nos obligó pues, a hacer una reestructuración de tal manera que tuvimos que recurrir a un cierre temporal hasta que las condiciones mejoraran y despedir a 14 trabajadores. La falta de visitantes a la entidad insular, así como a este lugar y la crisis económica que se vive en el país, obligó a la Fundación Museo del Mar a cerrar temporalmente sus puertas tras 22 años continuos de funcionamiento en la península de Macanao. La situación país, por el problema que tenemos, es por eso, porque la gente a veces le da miedo venir para acá, para Margarita, porque la inseguridad es muy grande. Y entonces, a no venir el turismo, no entra para tener en el fondo, en la caja, para pagarle a los empleados. Para la niña era importante porque tú le muestras
muchas cosas importantes que se ven en los museos, así como cuando la llevamos a los castillos y ella se leyó la historia de Luisa Cáceres, o sea, de Arismendi. Me parece que forma parte de su cultura, ¿ves? Entonces siempre es bueno que los niños, no solamente el esparcimiento, sino también su formación integral es importante. Este museo tiene entre sus actividades la investigación científica, el estudio de la biodiversidad, al igual que la atención a proyectos educativos escolares. Tenemos un proyecto escolar que se llama El Museo va a la Escuela. Ese proyecto pues continúa funcionando dentro de lo que es la dinámica del Museo Marino, a pesar de este cierre temporal que tenemos, y consiste sencillamente en las reservaciones que puedan hacer los colegios que tienen interés en visitar el Museo Marino de Margarita, y con mucho gusto les abrimos las puertas del museo en una forma completamente gratis para hacerle la guiatura correspondiente. A lo largo de más de 2 décadas ha servido como fuente de conocimiento para generaciones enteras dentro y fuera de Nueva Esparta. Luego de ser inaugurado el 19 de noviembre de 1994 por su fundador y actual presidente de la Fundación Museo del Mar, Dr. Fernando Servigón, biólogo marino. Que hay muchas especies que se están perdiendo por falta de mantenimiento, el turismo está un poco caído, pero mi llamado es a todas esas personas que pueden hacer colaboraciones para que aporten y rescatar lo que es el Museo Marino. Entre los proyectos paralizados está la sala de cuarentena, que ya alcanza 90% de construcción y que es de suma importancia para la formación de los peces y animales que allí se encuentran. Entre los logros y reconocimientos a esta corporación se encuentra el haber sido declarada por el Instituto de Patrimonio Cultural como Patrimonio del Estado Nueva Esparta. Sus trabajadores, así como habitantes de la isla de Margarita y turistas, apuestan a la reapertura del Museo Marino, por lo que esperan que instituciones públicas y privadas conlleven alianzas que puedan lograr la recuperación de esta joya insular. Continúan forjando sus mayores esfuerzos por mantener las especies marinas vivas que allí se encuentran, como tortugas, estrellas de mar, pepino de mar y 3 tiburones que habitan desde hace más de 10 años en las piscinas de exhibición para los visitantes. Quizás sea una de las áreas más interesantes cuando el público nos visita, cuando los escolares nos visitan. Aquí hay en estas piscinas una especie de tiburón que se llama tiburón gata, y están aquí con nosotros desde que tenían una longitud total aproximadamente de 20 centímetros. Y actualmente pues estos tiburones tienen una longitud total de mucho más de 2 metros. Advierten que no perciben que la actividad turística local pueda recuperarse en el mediano o corto plazo, debido a la situación económica del país y la alta inflación que golpea cada día más los ingresos de los venezolanos, quienes tienen otras prioridades distintas a vacacionar. Aquí vienen los niños a estudiar, a ver cómo es la broma, pero ahora, ¿cómo se va a ver si todo está cerrado? ¿Y los pescadores también ya dejaron de traer? Sí, señor. Ya no volvieron más a traer nada, porque ¿cómo lo van a traer si eso está cerrado? No hay con dónde trabajar y así no se puede vivir. Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com.